Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Otra vez, ¿no? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 11 de abril del 2022 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Estamos grabando la edición novena desde la Ciudad de México y tenemos a una gran invitada, a la maestra Erika Concepción Acero Hernández desde el estado de Querétaro. De Querétaro. Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes, noches. Tardes, noches. El tema del cual vamos a conversar es acerca de la leyenda negra en México y voy a dar lectura a su currículum. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guanajuato. Tiene maestría en ciencias de la familia por la Universidad de Santiago Compostela, maestría en ciencias de la familia para la orientación familiar por la Universidad de Anáhuac. Eh, También tiene un diplomado de Biblia, diplomado en teología, es docente del Instituto La Paz, nivel bachillerato, Así es. y docente en la Universidad Unitec en las materias de probabilidad y estadística y cálculo diferencial. Así es. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué es el mito? ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? Pues algo que tiene un poquito de verdad, pero mucho de no verdad, ¿no? Es decir, por algo lo sacaron, por algo lo dicen, parten de una verdad, pero está, digámoslo así, adornado, ¿no? Muy bien, ¿y por qué el de esta pregunta? Eso acerca del tema, ¿qué es la leyenda negra? Todo lo que ha conllevado históricamente Ujú. acerca del Imperio Español, de los relatos exacerbados. ¿Qué vendría siendo la leyenda negra La desde leyenda tu negra, punto de yo la vista? diría más como, vaya, tenemos la historia y la propaganda. Ujú. La leyenda negra es la propaganda, ¿no? O sea, todo aquello que se desarrolló como propaganda no cierto, algunas partes verdad, pero sobre todo exageraciones, mentiras, mitos, ¿sí? Para desprestigiar, sobre todo en aquella época, estamos hablando entre los siglos XV y XVI, a España para romper la unidad de España, pero también de la Iglesia Católica. Entonces, eso es la leyenda negra, no es la propaganda maliciosa sobre España y sobre la Iglesia, En que se la, gestó en aquella época. Uh-huh. en el siglo XX, bueno, siglo XXI, en la actual administración, pues vemos que Andrés Manuel López Obrador conversa desde comienzos del 2019, manda una carta en donde menciona que debe pedir perdón el rey Felipe VI por todo lo acontecido en México y 2 semanas después su esposa saca un libro, Beatriz Gutiérrez Müller, acerca de Bernal Díaz de Castillo y se promociona. Uh-huh. Y a partir desde esa fecha hasta la actualidad ha tenido en boga ese tema. Sí, para mí es más un distractor que otra cosa, ¿no? Pero bueno, es que parte también justamente de la leyenda negra. Si estamos hablando que la leyenda negra es propaganda que viene desde los siglos XV y XVI, mucha de esta propaganda de estos libros que se escribieron con la finalidad de romper esta unidad de España, de atentar contra España culturalmente, porque no podían hacerlo militarmente, los toman como históricos. Entonces, hoy en nuestros días, siglo XX, resulta que la leyenda negra ha llegado como si fuera historia, siendo que es, vuelvo a repetir, propaganda, ¿no? Lo curioso del asunto es que ya muchos historiadores católicos, ateos, judíos y de otros vaya, desacreditado por mucho todo lo que es de la leyenda negra, ¿no? Ya se ha visto que fue esa propaganda, hay documentos que avalan la verdadera historia, no lo que nos han contado, pero la siguen sosteniendo, ¿no? Y que la sostengan de esa manera, pues no, o sea, pedir España, perdón a México, porque la conquista de entrada a México no existía en ese entonces, lo sabemos, ¿no? Eran diversas tribus que además estaban oprimidas.
Dice un historiador que ahorita acaba de sacar un libro que se llama Madre Patria. Dice, es que España liberó, más que conquistar a México, liberó, ¿no? A México, ¿no? Pongamos México los pueblos indígenas de la época. Entonces, ¿por qué siguen sosteniendo esta leyenda negra? ¿Qué fines tiene? Últimamente son más políticos. Muy bien, ¿desde cuándo da comienzo la leyenda negra? Entre los siglos XV y XVI, ¿sí? Empieza esta propaganda. Una época donde, pues el reino, todo lo que es Hispanoamérica, era muy fuerte. Hablamos de que militarmente España tenía los nuevos tercios, un ejército prácticamente invencible, ¿no? Muy bueno. Tenía un gran dominio sobre territorio, digo, las recientes conquistas, el Atlántico, todo lo que era, tenía mucha influencia sobre Europa. Había quienes no les convenía eso, hablemos por ejemplo de Inglaterra, cómo podían quebrar el imperio español que estaba en aquella época. Digo, militarmente no pudieron, mediante propaganda. Se fueron metiendo, ¿no? Tú empiezas a meter cizaña hablamos a nivel personal, ¿no? Empiezas a meter cizaña entre dos personas, ¿qué pasa? Vas a hacer que se peleen, ¿no? Vas a hacer que se rompa esa unidad. Entonces, lo que hicieron fue, mediante toda esta propaganda, empezar a voltear a las personas en contra de España. Lo triste es que muchos españoles se la creyeron, ¿no? Y La, también cayeron en eso. la problemática de Guillermo de Orange, de Enrique VIII, conllevó a la difusión de las obras de Bartolomé, de la obra de Bartolomé de las Casas para enaltecer estos mitos acerca del Imperio Español. Sí, es que lo que escribe Fray Bartolomé de las Casas, que fue algo bastante, o sea, tomó casos particulares, porque no vamos a decir que cuando España conquista México, todo fue color de rosa, o sea, ni leyenda negra ni leyenda rosa, ¿no? Siempre que hay una empresa humana, pasan cosas malas, pasan cosas que no debieran. Entonces, ¿qué hace Fray Bartolomé? Toma casos puntuales, aislados, y los presenta como si fuera la generalidad, exagera cifras y demás, y tristemente siendo español se va contra su misma patria, ¿no? España. Entonces toman este escrito de Fray Bartolomé, que también ya está desacreditado, y parten de ahí para decir que España estaba haciendo barbaridad y media en América. Y no era cierto. Como a quien le convenía, pues se propagó este libro de Fray Bartolomé. Toda esta cuestión también del protestantismo en Alemania con Martín Lutero, también se difunde acerca de la leyenda negra con España, el dominio que tenías en Alemania, Calvino, con la cuestión de hablar acerca del catolicismo, también influye, se compagina tanto el Imperio Español y una leyenda negra en contra de la Iglesia Católica. Bueno, el Imperio Español en contra de la Iglesia Católica, ¿o te entendí No, mal? no, 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 no. No, no, no. No, no, El Imperio de Español Rusia, de los Reyes Católicos. de los Reyes Ajá. Católicos, pero también se enaltece una leyenda negra en contra de la Iglesia Católica al mismo Sí, tiempo. sí, sí. Sí, porque vaya, es que no podemos hablar de la hispanidad y de aquella época de los Reyes Católicos sin hablar de la Iglesia Católica, que de hecho todo lo que hizo, por ejemplo, Isabel la Católica, fundamentado en su ser católica, en su ser cristiana, ¿no? Los principios fundamentales. Entonces, había que desacreditar tanto al Imperio Español como a la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces los protestantes, claro que estaban a favor de irse en contra de la iglesia, Calvino, uno de ellos, de hecho, esta leyenda negra en parte es financiada también por judíos que estaban también en contra de España, malamente porque España los había de alguna manera acogido, después, bueno, ya viene una época donde los tiene que sacar porque era necesario, estaban yendo contra la unidad del pueblo español. Vaya, no querían a España. Entonces empiezan a financiar, junto con los calvinistas, toda esta propaganda, ¿no? Porque vaya, se necesitaba dinero. Ayuda mucho la imprenta.
Se da también en épocas que viene la imprenta, entonces imagínate la facilidad de hacer muchos panfletos, distribuirlos entre la gente, y entonces que la gente empiece a leer cosas y a creerse cosas que no son, ¿no? Bueno, pues está escrito, ¿no? Si hoy en día todavía caemos en ese juego, es que está escrito, tiene que ser cierto. No, no tiene que ser cierto si está escrito, ¿no? Pero bueno, ayudó mucho, contribuyó mucho la imprenta a la difusión de toda esta leyenda negra y sí fue financiada. Se necesitaba dinero para hacerlo. Aparte del rompimiento de Enrique VIII con la Iglesia Católica, también eso genera una nueva confrontación entre el Imperio Español y el Imperio Británico, y la Sí, creación de la Iglesia Anglicana. por supuesto, y se van contra ellos, porque además te digo, no nada más es contra la iglesia que no la querían, sino también quitarle poder a España. Ujú. Era un imperio poderoso, entonces, ¿cómo iban a dejar que España dominara Europa culturalmente y demás? Había que quitarle poder, ¿no? Entonces, ¿cómo le quitas poder? Desacreditándola. Ujú. ¿Sí? Y hoy en día es una táctica que se sigue utilizando mucho, desacredita a las personas. Aquel problema es que aquella desacreditación se convirtió en historia, una falsa historia, pero se convirtió en historia. Exactamente. Y lo que acontece en aquella época es la persecución de los sacerdotes, arzobispos ingleses católicos que tuvieron que huir por Uh -huh. las matanzas que estaba haciendo Enrique VIII, que continuó su hija Isabel, Isabel Sí, I. sí, sí, no, y muchas muertes, pero esa parte de la historia no te la cuentan. Ujú. Entonces, fíjate, para lo que te sirve la leyenda negra, es también como una especie de distracción, ¿no? Ujú. Te cuento todo lo malo que hizo España, que claro, estaba bien exagerado cuando hablamos, por ejemplo, de la leyenda negra en el sentido de la conquista a América, Ujú. es que España cometió genocidio contra los indígenas, ¿no? Ujú. Entonces ya, uy, qué malo es España. Y nos empezamos a olvidar de, por ejemplo, lo que tú comentas que hizo Enrique VIII. Ujú. O nos empezamos a olvidar, por ejemplo, de todo lo que se hizo contra los indígenas en el siglo XIX en Estados Unidos, Ujú. ¿sí? Porque nos concentramos nada más en que España era muy malo y hizo genocidio y no sé qué tanto, y no se habla de todo lo demás. Entonces, ¿quién está? Fíjate, esa frase yo creo que tú la has oído, ¿no? Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado puede controlar el futuro. Ujú. Y es justamente lo que está haciendo. ¿Qué pasa si yo controlo el pasado? ¿Sí? Te convenzo de lo que yo quiero en el presente para que en un futuro te pueda yo manipular. Y lo vemos ahorita, vaya, pero si a cada rato, ¿no? ¿Cuánto odio hacia la Iglesia Católica existe? Ujú. Muchísimo. ¿De dónde viene ese odio? De la leyenda negra, que justamente se ha vendido la idea de que fue de que hizo muchísimas cosas malas la Iglesia, la Inquisición, por ejemplo, ¿sí? Uy, no, fue malísima porque la Inquisición y mataron muchísimas personas y es una falsa historia. ¿Sí? Como decía Cristian Iturralde en su libro, ¿no? La Inquisición fue un tribunal de misericordia. Ujú. Está documentado. No la conocen, pero ¿qué pasa cuando yo te la vendo como que fue algo terrible que hizo la iglesia? Empiezo a odiar, Ujú. empiezo a estar en contra. No me interesa investigar ni conocer, no, estoy en contra de la iglesia y entonces la ataco y sirve a fines políticos que hay más atrás. Claro, nadie menciona lo que pasó en Prusia, en Alemania, en Suiza con Calvino, Lutero, Sí, así de es. la matanza de 25,000 mujeres en Prusia acerca de juzgar por brujería. Es que es otra de las cosas que ha logrado la leyenda negra, ¿no? Ujú. O sea, tú hablas de Inquisición e inmediatamente pones en tu cabeza Iglesia Católica. Y nunca te Exactamente. dicen que hubo Inquisición protestante, la calvinista, la luterana, no, no te dicen que hubo otros tipos de Inquisiciones, ¿no? La española fue una de ellas, pero la que quemaba brujas, porque sí creían en las brujas, eran los protestantes. La Iglesia Católica no creía en la brujería, creía que las personas que se decían brujas estaban mal Ujú. y había que volverlas a encaminar, ¿no? Pero quienes sí quemaban brujas y sin juicio previo, porque para ellos eran manifestaciones satánicas, fue la Inquisición protestante.
Ujú. La católica sí hacía juicios, ¿no? Inclusive le ofrecía garantías a los que eran enjuiciados en aquel tiempo por herejía, sobre todo, que era el de los delitos más graves. Fue en ese sentido, mm, ¿cómo se dice cuando son de los primeros? Se me fue la Benévolo. palabra. Eran benévolos, pero fueron de los que empezaron a dar estas garantías a los A los condenados, ¿no? A acusados. los acusados. Ujú. Cosa que antes, pues prácticamente no existía o no se veían estas garantías. Y de eso no te lo dice. Entonces, ¿quemaron muchas brujas? ¿Quiénes? ¿Los católicos? No, no fueron los católicos. Esta es una leyenda negra. Y aparte, en las películas se habla del Imperio Español como si fuera atrasado científicamente y como bárbaros, Cuando fue todo totalmente, lo contrario. Ujú. cuando fue todo lo contrario. Ves en las películas acerca de Isabel I, una actriz muy famosa, no recuerdo el nombre, hablan acerca de la invasión Ujú. española al Imperio Británico y de su derrota, pero nadie habla de las derrotas que tuvo Inglaterra por Blas de Lezo y la independencia de los Estados Unidos. Así es. No, es que esa parte de la historia no conviene. Exactamente, No conviene, ¿no? A quien queremos tumbar es a España y a la Iglesia Católica, que van unidos. O sea, no puedes hablar de la hispanidad sin hablar de la Iglesia Católica. Por eso interesa destruir a ambos, porque van caminando juntos, ¿no? Entonces, no, lo demás queda tapado, queda velado, o inclusive, pues una historia que está mal contada. Aquí en México tenemos, por ejemplo, la historia de muchas cosas que no se te cuentan, ¿no? ujú, Por ejemplo, que Benito Juárez trató de vender a México 4 veces. ¿Quién te lo dice o en qué libro está? ¿No? El tema de la cristiada, ¿no? Tema fuertísimo, importantísimo para la historia de México. Es otra de las cosas que tampoco te cuentan en la historia de México. Y es un episodio bastante importante. Entonces, claro, quien controla el pasado, controla. controla el futuro, ¿no? ¿Quién te cuenta la historia? Los ganadores. Cuando hablan de la figura de un personaje tan importante como Hernán Cortés, pues se desdeña, Mm. se hacen cualquier tipo de vituperios en su figura. Sí, porque se ha vendido como si fuera el malo de la historia, ¿no? Ujú, Cuando Hernán Cortés realmente era todo un personaje, ¿no? Muy estudiado, muy culto, ¿sí? Llegando a América, él, ya ves, se hace la primera misa, también, muy católico. Él tiene un detalle cuando llega a América para enseñar a los indígenas, mostrarles la importancia de la religión. Este, le besa la mano a uno de los frailes, o le hace la reverencia correspondiente, ¿no? Por ser sacerdote, ¿no? Y es vaya, eso es humildad, ¿no? Y es cosas que, por ejemplo, muy humanas que no te cuentan de Hernán Cortés, ¿no? Se te ha vendido la idea del malo, del feo, del que hacía los crímenes de guerra casi casi, ¿no? Y no, no era exactamente. así, O no cuando era se habla cierto. o cuando se habla de la figura de Cristóbal Colón como un mercenario que nada más se equivocó de dirección como tal, pero nadie habla Ajá. del científico, el gran cartógrafo científico que era Cristóbal Colón, Sí, inclusive ya ves que hasta la estatua quitaron y todo, ¿no? Ahí aquí en de la él, Ciudad de México. Ujú. ¿sí? Desacreditando, vaya, todo lo que es la conquista de México, cuando no se ponen a pensar, por ejemplo, que cuando vienen los españoles a América, aquí estábamos prácticamente en el Paleolítico, hablando culturalmente, ¿no? Ujú. Había ciertos conocimientos, ciertas cosas muy buenas, eso obviamente no se les quita, pero había muchísimo retraso cultural. Si vemos que España ya tenía hasta el Renacimiento, ¿no? O sea, había ya muchísimas cosas. Entonces, cuando los españoles vienen, es que realmente ayudan a los nativos aquí a hacer un salto cultural que les hubiera tardado muchísimo tiempo de alcanzar a ellos.
¿no? Ya, Y les ayuda mucho los pozos, el agua para las mujeres, que no tuvieran que ir a buscarla hasta quién sabe dónde, sino que la tuvieran ahí a mano en sus casas, fue algo genial sobre todo para ellas, ¿no? Les quitó un gran peso de encima. y aparte cuando se habla de los avances en cuestiones de, por ejemplo, Francisco Vázquez de Coronado, conectando con la actualidad, el Día de Acción de Gracias, el primer Día de Acción de Gracias se da por él en territorio estadounidense. Eh, Ujú. en 1526, por aquellas fechas donde ya estaban explorando aquellos territorios, bueno, que todavía no era Estados Unidos, pero ya había esa cercanía con los indígenas de allá o los nativos de allá. Cuando llegaron los británicos, hicieron totalmente una, una matanza. Inclusive, Sí, eh, es que, ajá. inclusive se apostaba, bueno, se daba una compensación económica por quien más conseguía eh, la cabellera de los De los indígenas indígenas. en aquellos Sí, lugares. es que haciendo un pequeño análisis, así cuando hablan del genocidio que hizo España, de los indígenas y no sé qué, es, a ver, ponte a pensar. En Estados Unidos, ¿quién conquistó? Inglaterra y estos países anglosajones llegaron, ¿cuántos indígenas quedan? No podemos hablar en Estados Unidos de que haya un mestizaje. No. Luego entonces se acabó con los indígenas. ¿Qué pasó en México? En México lo que pasó es que sí hubo un mestizaje, no se acabó con los indígenas ni mucho menos. La reina Isabel la Católica habló del matrimonio entre españoles e indígenas casi desde un principio porque ella consideraba a los territorios conquistados como virreinatos, es Ujú, decir, parte de España. En Inglaterra, los que conquistaron Estados Unidos, para ellos eran colonias. ¿Cuál es ujú, la diferencia? Que la colonia la puedo explotar, ujú. ¿sí? Puedo, ellas son de mi posesión, ¿no? Son mías y puedo hacer con ellas lo que quieran. ¿Qué pasaba con los virreinatos? Son parte de España y como tales son ciudadanos españoles también los indígenas, ¿no? Fueron los primeros en hablar también de que eran personas igual que todos, de su dignidad y demás, con el derecho de gentes de Fray Francisco de Vitoria, ¿sí? Entonces, fíjate, eso no se dio en Estados Unidos y aquí en México, ¿sí? Se empiezan Exacto. a casar, vaya, somos mestizos, somos entre españoles e indígenas porque somos el pueblo nacido de la unión de los indígenas con los españoles. ¿Dónde está el genocidio? ¿No? Si hubieran Exactamente. acabado con los indígenas, yo ahorita me diría como unos 70 o más, sería güera de ojos azules, qué sé yo, no bien española, pero somos mestizos, no hubo tal genocidio. Hubo muchas muertes por la viruela, pero eso ni siquiera fue intencional, ¿no? Y en otros lugares donde todavía no habían llegado los españoles, inclusive por ahí también hubo casos de esta enfermedad, de este tipo de enfermedades. Entonces, son, es lo que se cuenta justamente para desacreditar a España, ¿no? Se habla muy mal de la reina Isabel la Católica cuando protegió siempre a los indígenas, inclusive en su testamento. A Cristóbal Colón una vez lo metió a la cárcel porque llegó con 2 esclavos indígenas y lo puso de vuelta y media, a liberar a los indígenas, y a la cárcel, que no volviera a tener esclavos. Pensemos además que la esclavitud en ese tiempo era algo bastante común. Todos los pueblos, tú conquistabas a alguien, bueno, ahí tenías esclavos, ¿no? ¿Por qué llegaron los esclavos negros a América? Porque no se permitía esclavizar a los indígenas. Ujú. ¿Sí? Se los trajeron de allá. Era algo legal y era algo común. Pero la reina Isabela que dijo, no, estos son parte de nuestro pueblo, son españoles también, no los puedes esclavizar. Aparte nadie habla de la esclavitud blanca por parte Que de los también se ingleses, dio, por ¿sí? parte de los ingleses que tenían esclavos irlandeses. Fíjate. Y por allá en territorios árabes también se dio ese tipo de esclavitud hacia los Exactamente. blancos y tampoco se habla de eso. Tampoco se habla del tema, se Ujú. cuestiona acerca de lo que se está hablando actualmente. Y, Sí. y el año pasado recuerdo, bueno, hace 2 años, en la campaña de
Donald Trump, hubo toda esta izquierda postmoderna fundamentalista que tumbaba las estatuas de Colón y de los distintos fundadores españoles en Estados Unidos. Así es, y ahí es donde entramos a la parte ideológica. O sea, la leyenda negra, fíjate, ya está desmontada históricamente, ¿sí? Ya hay muchísimos documentos que la desmienten. Si un historiador serio, ¿sí? Ya no la cree. Por ejemplo, no le crea a Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, ya está también bastante desmentido. ¿Por qué se sigue sosteniendo la leyenda negra? Es ideológico más que nada. ¿Cómo sostengo, por ejemplo, el indigenismo? Si yo quito la leyenda negra al respecto, ya no se sostiene. Pero son parte, todos estos grupos son parte de lo que se conoce como la nueva izquierda. Entonces hay que fomentar estas divisiones, estos enfrentamientos, porque es parte de la dialéctica que tienen sus fundamentos. Hay que mantener ese conflicto, ¿no? Entonces, ahorita todos estos grupitos son parte de ello. Y la leyenda negra les ayuda a mantenerse en lo que están. Exactamente, políticamente, resquebrajar la unidad hispana en Estados Unidos porque se están convirtiendo en mayoría, la lengua la tercera más que se habla es el español. Eso es Así parte es. importante de tratar de resquebrajar políticamente a los ¿Has oído hispanos. ese divide y vencerás? Ujú, ¿Cómo divides a un pueblo? Empezando a meter cizaña, ¿no? Y además robándole su identidad. ¿Y ujú. cómo le robas? Si tú te avergüenzas de tu pasado, pues como que no vas a querer saber nada de eso, ¿no? Tu autoestima, aparte, psicológicamente hablando, se ve un poco abajo, pero no te enorgulleces, por ejemplo, de ser parte español. Al contrario, te va a dar vergüenza. Si yo te he contado que España es el malo de la película, entonces me va a dar vergüenza, ¿no? Me va a quitar a mí mi identidad, no nada más como parte de ese pueblo, sino además cristiana, católica, que soy, ¿no? Entonces me voy a empezar a avergonzar de esto. A ver, si yo estoy debilitada en mi identidad, soy manipulable. Me pueden contar lo que quieran y yo me la voy a creer, ¿no? Porque ni siquiera conozco mi pasado. Y si no conozco mi pasado, no puedo estar orgullosa de él y mucho menos puedo defenderlo. Entonces, sigo yo quebrando esa unidad que siempre fue característica de la hispanidad. No nada más el haber venido de España y la lengua española, sino también la cuestión de la cultura y los principios cristianos católicos que acompañan esa hispanidad. Es un todo. Quiébralo, haz odiar a la iglesia, haz odiar a España, y entonces sí lo fracturas y ya puedo quitar ese gran imperio, que hoy en día, imagínate cómo seríamos Hispanoamérica. Yo creo que el país más grande del mundo, ¿no? Si hubiéramos seguido como imperio. Sí, vaya, son cuestiones que tenían que acontecer por los distintos cuestiones históricas de la llegada de los Borbones a la caída de los Austrias, Sí, en la monarquía española, eso también fue totalmente algo que dio un rumbo a a los virreinatos en América y de la sí, economía. les vino a dar la vuelta porque el pensamiento de los Borbones pues era muy diferente a los que tenían los reyes católicos, ¿no? Ujú, Ellos sí ya vieron a toda Hispanoamérica como colonias utilizables. exactamente, porque son Entonces todo aquello franceses. que se había construido empieza a derrumbarse, ¿no? Lo que le vino a dar al traste finalmente fue sí la independencia. Los indígenas no querían la independencia. Y de hecho empezaron a estar mal a partir de ahí, a la fecha. Bueno, las independencias financiadas desde el Imperio Británico, con la figura de Simón Bolívar y otros. Porque volvemos al mismo punto, ¿no? ¿Cómo fracturas un imperio tan grande? ¿Sí? Imagínate, todos los países hispanoamericanos, desde México Argentina. hasta el sur, hasta Argentina, todos con una misma idiosincrasia, con un mismo, se puede decir un mismo corazón, porque pues, la misma cultura, el idioma, un entendimiento muy cercano, porque pues venimos del mismo lugar,
¿no? O sea, hay que dividir, porque si no, imagínate, se unen contra ellos. Y súmale que tenemos aquí una riqueza en cuanto a recursos naturales muy grande. Todos estos países tienen una riqueza natural muy grande. Muy bien. ¿Cuáles son tus recomendaciones para desmontar la leyenda negra? El conocimiento, No, no, pero ¿qué el recomendaciones das? conocimiento. ¿En libros? Bueno, bueno, sí, es que el conocimiento es, vamos, a eso iba a leer. Ujú. Tenemos que rescatar la verdadera historia, saber distinguir entre lo que es propaganda y lo que sí es historia. Digo, nada de leyenda negra, pero tampoco leyenda rosa, las cosas como son. Pero para eso sí tienes que buscar autores que sean, que sean serios, que sean verdaderos buscadores de la verdad, ¿no? Que no sean tendenciosos. Yo a quienes les puedo recomendar que son muy, muy actuales, por ejemplo, a Cristian Rodrigo Iturralde, tiene libros muy buenos y muy bien fundamentados, que inclusive en esos libros encuentras todavía más autores donde también te puedes fundamentar. Tiene el libro de 1492, el libro de la Inquisición, un tribunal de misericordia. Por ejemplo, esos dos libros son muy buenos para empezar a desmontar esta leyenda negra, porque además, te digo, están fundamentados, te remiten a documentos históricos, te remiten a otros historiadores y no católicos además también. Y entonces es leer, conocer, este, saber para que, ahora sí que para que ya no nos cuenten mentiras, ¿no? Para no creernos cualquier cosa que nos vengan a decir. También sobre, por ejemplo, la historia de la iglesia. Comentábamos de un libro que se llama Cómo la iglesia construyó la civilización occidental, porque es otra parte donde hay mucho mito, ¿no? La iglesia provocó el oscurantismo cuando realmente desde los monasterios, por ejemplo, que había, se inicia toda la tecnología, ¿no? El cultivo, se inicia la hidráulica, la cuestión de la metalurgia, arquitectura, entre muchas otras cosas. Fue realmente la Edad Media Alta sobre todo, de muchos descubrimientos, de mucha arte, de mucha luz. Cuando te digan que eres un medieval, puedes estar orgulloso porque realmente fue una época muy buena. Hay que leer, hay que buscar a estos autores y hay que, ahora sí que tumbar mitos, ¿no? Porque al final de cuentas, la verdad nos hará libre, ¿no? Conocer realmente nuestro pasado para poder vivir ya bien y buscar nuestro futuro, Claro. ¿no? ¿Cómo la podemos contactar en sus redes sociales? Nada más redes sociales tengo muy pocas. ¿Para qué te digo mentiras? ¿No? Yo estoy casi que nada más por Facebook. Muy bien. Ujú. Quiero agradecer que haya aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos a hablar de un tema tan importante dentro de la historia. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti que te atreviste a invitarme, hombre. No, No, muchas gracias. está invitada a conversar acerca de otros temas importantes sobre la Iglesia Católica, eh, Perfecto. para hablar de la actualidad. Agradezco nuevamente. Saludos hasta Querétaro, Muchas hasta el bonito estado de gracias. Querétaro. Bonita tarde. Muy bonito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.